conocer en videos en el taller. ¿Ok? Perfecto. Así queda la sutura intradérmica. Como te dije, hay otra técnica que es cuando el nudo queda enterrado acá y también cuando queda enterrado acá. Pueden haber algunas suturas especiales que podemos tomar en cuenta. Las suturas de esquina, básicamente vamos a observar acá. Vamos a observar toda la parte bibliográfica de letras. Las suturas de esquina, cuando entramos por una zona, por la zona de la dermis, afrontamos y salimos nuevamente por acá. Esto hace afrontar en estas lesiones, porque a veces uno dice, ¿cómo voy a afrontar esta esquina? Esta esquina se afronta así, ¿ok? Entonces, para que no quede como una orejita, porque a veces queda colgando esto, y de manera exacta. Hay otra que es la reparación de la oreja de perro. La oreja de perro es cuando tú tranquilamente estás haciendo tus suturas. Acá vamos a ver la parte técnica, que lo vamos a ver viendo. Estás haciendo tu sutura tranquilazo, el asistente te dejó ya, cierra pues muchacho, te está dejando cerrar, y en eso queda una oreja. ¿Y qué pasó? No le vas a hacer acá la sutura, ¿no? Porque todo esto hay que volarlo. Se agarra y se corta con bisturí y todo. ¡Fua! ¿Y cómo queda? Tiene que quedar así. Y nuevamente sigues cortando, sigues suturando nuevamente a puntos separados, ¿no es cierto? Discontinuo. Es el orejo de perro. El cierre en BY es un tipo de cierre que, por ejemplo, tienes tejido necrótico en esta zona. ¿Y qué haces? Tienes que cortar nuevamente para debridar toda esta zona. Igualmente acá vienes cortando, llegas a esta parte y luego tienes que afrontar cada uno de ellos. Es la sutura en BY. Cuando llegas a la parte más difícil, que es este borde, ¿qué haces? Haces como la primera que te dije, de la que quedaba colgando. Entras por acá, afrontas la dermis, sales por acá, ¿ok? Entonces, de tal manera que ya no te va a quedar mal el punto. Entonces, esta parte es la más importante a la hora de afrontar. Por ejemplo, comienzo metiéndolo por acá, voy a meterlo por acá, ¡pum! Vengo por acá con el hilo, la otra parte, perdón, la otra parte queda afrontada y luego suturo. Los que son los puntos discontinuos son la parte que queda adentro. Y luego anudo. Luego cierro las partes en B y todo esto en Y. Por eso se llama sutura en cierre de Y y B. Esta parte es la parte más difícil, por lo tanto hay que tomarla en consideración a la hora de hacer el tipo de anudado. Las complicaciones, pues las más frecuentes son hemorragias que pueden quedar después que ha suturado, sigue sangrando por los bordes de la herida. Si sangra mucho, puede ser que esté anticoagulado, deficiencia de plaqueta. Siempre hay que, para ver una sutura, hay que ver el perfil de coagulación, ver cómo es el hemograma. Algunos casos puede quedar seromas que están llenos de linfáticos. Algunos casos se pueden infectar las heridas, generalmente se ven a partir del 5.º día de un posoperatorio. También puede haber dehiscencia de la herida. Cuando ocurre generalmente dehiscencia es cuando no has afrontado bien los bordes. Los bordes de la herida tienen que afrontarse besito con besito, o sea, carita con carita, pechito con pechito. Acuérdate, si tú dejas un borde encima de otro, es un granuloma y nunca va a cerrar, porque el paciente de repente es desnutrido y lo que hace al final es una herida permanentemente abierta y por ahí va a mojar y secretar. Puede generar, si tú dejas el nudo encima de la herida, un granuloma, y el granuloma va a hacer que no cicatrice adecuadamente. O si en caso, por ejemplo, tú has hecho tus puntos, tanta atención has metido en los puntos que puede ser necrosis en los bordes de la herida, y a los 5 o 6 días cuando viene el paciente a quitarle los puntos, te encuentras necrosado todas las partes del borde. Hay que tener mucho en cuenta. También tienes que recordar que los pacientes tienen que proteger su cicatriz del sol al menos un año. No vas a hacer una sutura y el día siguiente el hombre se va a la playa, ¿no? Lógicamente se va a hiperpigmentar porque esa zona está recontraestimulada a la hora de crear nueva piel. Por lo tanto, para no tener una pigmentación excesiva, hay que cuidarla del sol. Puedes tener dos patologías de cicatriz, la hipertrófica y la queloide. La hipertrófica respeta los límites de la cicatriz y la queloide no la respeta. Por lo tanto, puedes diferenciar una y otra. Algunas personas son propensas a ser queloide, como los varones negros, que generalmente tienden a ser más aspecto de queloide. Por lo tanto, acá más que todo usar como tratamiento paliativo infiltraciones con corticoides o parches de presión. Entonces, en cambio, en la cicatriz hipertrófica de frente tendremos que ser necesaria la derivación para cirugía para hacer el control del tipo de cicatriz. Errores frecuentes que uno generalmente hace, muchachos, en el tópico es que no se limpia adecuadamente, y cuando uno quiere hacer de más, porque nunca hay que hacer de más, nunca hay que hacer una jugada de más, a veces terminas pinchándote cuando no sabes suturar
por lo tanto muchos nos pinchamos al iniciar, pero eso pincharte en tu casa, pues practicando, no con el paciente. Hay que tener mucho cuidado, mucha concentración, no estar jugando con las suturas, sobre todo a la hora de estar trabajando con el paciente. En referencia al especialista, cuando exista necrosis importante con afectación de planos profundos o incluso hasta llegar a nivel del plano óseo, o cuando la herida está situada en una zona de riesgo como es los surcos retroauriculares, el ángulo submandibular, próximo a arterias importantes, mándalo al especialista, no juegues a ser cirujano. Tras la sutura, ¿qué hay que hacer? La retirada de puntos. Lo primero que dice el paciente: doctor, ¿cuándo tengo que venir para que me saquen los puntos? Cuando los puntos son de cuello y de cara, generalmente entre 4 o 6 días, porque la cara tiene tanta irrigación que tiende a cicatrizar más rápido. En cambio, en tronco y extremidades, de 8 a 10 días, y las palmas y plantas de 10 a 12 días, que son el tiempo generalmente que uno tiene que retirar los puntos. Ya hablamos acerca del tipo de hilo en cada parte. Hay que recordar que a la hora de retirar los hilos no es necesario mantenerlos cubiertos con una gasa, a menos que sangre, puedes mantenerlo cubierto por una gasita y que lo retire en 24 horas. Creo, muchachos, que a la hora de uno tener una nueva herida, lo primero que nos va a decir el paciente es cuánto tiempo tengo que proteger mi herida. Del sol, 6 a 12 meses. ¿En cuánto tiempo tengo que volver a caminar para que no se me abra la herida? Generalmente el proceso de cicatrización, al fin y al cabo, en todos los pacientes vamos a ver que una herida no debería abrirse después de un mes de operado, pero la fuerza tensil del 99% se va a alcanzar desde los 6 meses hasta los 2 años. O sea, la cicatriz nunca va a volver a reemplazar la fuerza tensil de la piel inicialmente. Llega al 99% de su fuerza tensil, pero no llega. Y la máxima recuperación se va a los 2 años. O sea, de 6 meses a 2 años se ve la mayor fuerza tensil. Para dar eso, y para retirar los puntos hay que usar una pinza y una hoja de bisturí, nada de estar haciéndolo con agujitas, porque a veces ocasionamos más molestias al paciente y más terror a las cirugías posteriores. Lo de la vacuna antitetánica, eso depende del tipo de profilaxis. Se va a ver infectología en los cuadros de segmento y en el taller más avanzado cuando hablemos acerca de cuándo colocar vacuna del tétano, toxina antitoxoide o inmunoglobulina, porque es diferente de acuerdo al esquema que uno va a presentar. Bueno, muchachos, creo que hemos llegado a la parte final de este tópico tan importante. Vamos